Salmo 103. Vamos a leer del versículo del 1 al 5 y el tema de la meditación de esta noche: no olvidemos los beneficios de Dios en nuestras vidas. Salmo 103 del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Para que tengamos la bendición de participar en la lectura, yo voy a leer los versículos impares y ustedes me ayudan en los versículos pares. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Juntos, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, una vez más, gracias porque nos da el privilegio de poder estar acá, Señor, reunidos en este lugar. Venimos con el propósito de exaltarte, Señor, de bendecirte. Ya lo hicimos a través de este tiempo, Señor, de alabanza. Gracias por tu presencia. Gracias por la administración de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones para que jamás, Señor, se nos olvide el hecho, Señor, de tener agradecimiento hacia usted por todos los beneficios que hemos recibido, por todos los beneficios que han venido a la vida de cada uno de nosotros, desde que tú, Señor, nos alcanzaste con esa salvación tan grande que nos has regalado. Te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. No olvidemos los beneficios de Dios en nuestras vidas. Este salmo es un salmo que escribió el dulce cantor de Israel, ¿verdad? El rey David, que fue pues el segundo rey que tuvo la nación de Israel cuando estaban unidas las 12 tribus, ¿verdad? Entonces empieza y dice bendice. ¿Alguien acá sabe qué significa la palabra bendecir? ¿Alguien acá sabe qué significa la palabra bendecir? ¿Qué entiende usted? Beneficios que Dios manda, dice nuestro hermano Mario. La palabra en sí, bendecir. ¿Qué entiende usted? ¿Qué significa para usted bendecir? Porque hay una palabra opuesta, ¿verdad? A bendecir. Bendecir es decir buenas cosas del prójimo. Bendecir es resaltar las características, las virtudes, las cosas buenas, ¿verdad?, que hay en nuestro prójimo. Lastimosamente nosotros a veces, ¿verdad?, no somos capaces de poder resaltar esas virtudes, sino que nos fijamos más en los defectos de las personas y ahí andamos, ¿verdad?, señalando. Dice acá, bendice, ¿verdad? Y lo decía alguien, ¿verdad?, hermano Johnny, que bendecir es hablar bien, ¿verdad? Porque lo contrario es maldecir. Y cuando le hablo de maldecir no es, ¿verdad?, aquella expresión que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que hay personas que le dicen a otro maldito, maldito. No es eso. Maldecir es decir malas cosas, ¿verdad? O decir cosas negativas del prójimo. Entonces acá el rey David comienza, ¿verdad?, con esa expresión y dice bendice. ¿A quién le está hablando? Se está hablando a él mismo, ¿verdad? Acá prácticamente este salmo es un monólogo. ¿Alguien acá sabe qué es un monólogo? Yo creo que todos acá más de alguna vez nos hemos encontrado, ¿verdad?, haciendo un monólogo. Un monólogo es hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Como decía aquel anuncio de Negrobión, yo me dije a mí mismo, cómprate Negrobión. Entonces eso es lo que está haciendo acá el salmista, ¿verdad? El salmista está dando una orden. Esa orden es bendecir. ¿Y a quién se la está dando? No se la está dando a nadie más, se la está dando a su alma, ¿verdad? Bendice, alma mía. ¿A quién tenía que bendecir? A Jehová, ¿verdad? A Jehová. Y eso es lo que nosotros no podemos perder jamás, ese enfoque de que usted y yo siempre tenemos que bendecir a Dios,
¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando nos despertamos, lo que menos hacemos es bendecir a Dios, sino que muchas veces lo que más hacemos, ¿verdad?, es renegar. Desde que ya nos tiramos de la cama, ya vamos renegando. Entonces acá dice que a su alma, bendice alma mía a Jehová. ¿Y por qué le está dando esa orden? ¿Por qué él se está hablando a él mismo? ¿Por qué se está exhortando? ¿Y por qué le dice, bendice alma mía a Jehová? Y dice, mire, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Ustedes saben de cuántas partes nosotros estamos compuestos? Lo felicito, porque en el asilo les pregunté aquel día, les digo a los ancianitos, ¿verdad? ¿Ustedes saben de cuántas partes estamos compuestos? Y dijo una hermana Milagro, de 3 partes, dijo. Ajá, ¿y cuáles son esas 3 partes? Y se quedaban calladitos. Y me responde la hermana Perla Marina y me dice, yo sé. Ajá, dígame cuáles son esas 3 partes, Leo. Y me dice, cabeza, tronco y extremidades. Y nos hicieron gozar, ¿verdad? Nos hicieron gozar porque solo me remonté a cuando estaba allá, ¿verdad? Sentada en aquellos pupitres que nos enseñaban eso. Entonces acá, ¿verdad? Cuando dice el salmista, primeramente le da o exhorta o le da un consejo a su alma de bendecir a Dios, ¿verdad? Pero luego él, ¿verdad? Como que cae en sí. Y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de 3 partes, ¿verdad? Se le conoce como tricotomía y hay otros que le conocen también como bicotomía. Tricotomía es, ¿verdad?, cuerpo, alma y espíritu. Y los que dicen, ¿verdad?, que dicotomía es porque el alma y el espíritu lo ponen en la parte inmaterial. Entonces, por eso es que acá el salmista dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que prácticamente acá está diciendo, alma, cuerpo y espíritu, bendice a Jehová, ¿verdad? Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Jamás se nos debe de olvidar de bendecir a Dios con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que rendir todo nuestro ser a Dios. Usted y yo debemos de entender eso. Sigue diciendo en el versículo 2, una vez más, mire, se vuelve a hablar, ¿verdad? Y a darle el consejo a su alma y le vuelve a decir, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. La mayoría de personas, no sé por qué nos pasa, ¿verdad? Eso, de que a veces somos olvidadizos, solemos olvidar, ¿verdad? Pero solemos olvidar muchas veces el bien que las personas nos hacen, ¿verdad? Solemos olvidar aquellas personas que han tenido gestos nobles con nosotros, que han hecho algo bueno por nosotros. Eso rápido lo olvidamos, ¿verdad? Tal vez una persona pudo haber hecho 1000 cosas buenas por mí, pero de repente esta persona comete un error y me daña. Entonces yo olvidé las 1000 cosas buenas que hizo y vivo recordando esa cosa mala que hizo, ese daño que me hizo. Y a la menor oportunidad yo se lo he hecho en cara, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos damos a veces, nos hacemos los olvidados y no nos gusta reconocer. Muchas veces no nos gusta practicar el agradecimiento. Entonces acá el salmista, ¿verdad?, se vuelve a hablar y le dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Él está dando una orden y esa orden es bendecir. ¿Y a quién tiene que bendecir? A Jehová. ¿Será que nosotros en la mañana nos damos esa orden? Bendice ahora todo este día a Dios. Bendícelo con todo tu ser. Bendícelo con tu estilo de vida. Bendícelo con tus palabras. Bendícelo con tus acciones. ¿Será que nosotros nos decimos eso? No, ¿verdad? Yo creo de que no. Yo creo de que muchos no lo hacemos. Y como les decía, estamos compuestos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo es el alma nos sirve para relacionarnos con las demás personas. El espíritu es el que nos sirve para relacionarnos con Dios. Y el cuerpo es el que nos sirve para relacionarnos con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá
el salmista habla, ¿verdad?, a todo su ser y le dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué nos ha perdonado el Señor? Todas nuestras iniquidades, ¿verdad? No vaya a creer usted que solo el salmista era el único que Dios le había perdonado todas sus iniquidades. También a usted y a mí Dios nos ha perdonado muchas iniquidades, ¿verdad? Muchas transgresiones. Mire, acompáñeme al Salmo 32, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahí también, ¿verdad?, lo que comenta siempre el rey David o el salmista David. Salmo 32, versículo 1 y 2. Ahí nos habla también acerca de la iniquidad. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es maldad, impiedad y culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo a la palabra de Dios. Eso es la iniquidad. Es maldad, es impiedad y culpa, ¿verdad? Y muchas veces el que no conoce a Dios comete ese pecado por desconocimiento. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, lo cometemos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y no nos gusta obedecer la palabra de Dios, sino todo lo contrario, la rechazamos. Entonces, esa es la iniquidad. Pero ¿qué nos dice el salmista en el Salmo 32? Dice de que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo creo de que todos los que estamos acá ya, ¿verdad?, hemos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿verdad? O si hay alguien acá que todavía pues no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esta noche va a tener la oportunidad de usted poder venir en un arrepentimiento genuino a nuestro Señor Jesucristo, no a una religión, no al tabernáculo, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y sus transgresiones, su iniquidad van a ser cubiertas por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es uno de los beneficios que usted y yo jamás debemos de olvidar. Esos beneficios que nos ha traído, ¿verdad?, el hecho de haber tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esos beneficios que nos ha traído, ¿verdad?, desde ese día que el Señor Jesús tuvo a bien poner su mirada sobre usted y escogerlo y sacarlo de entre la multitud para apartarlo, para que usted y yo seamos una mujer, un hombre santo para Dios. Entonces ese es uno de los beneficios que hemos obtenido, ¿verdad?, la que nos ha perdonado la iniquidad. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. ¿O cuántos acá consideran que no le han fallado a Dios? Todos, ¿verdad? Todos, más en antes que estábamos sin Cristo y sin esperanza. Vivíamos practicando el pecado y por lo tanto, ¿verdad?, lo único que usted y yo merecíamos pues era la condenación. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 3:23? Los ganadores de alma creo que manejan, ¿verdad?, el camino a Romanos. Creo que manejan esos versículos sin necesidad de abrir la Biblia. ¿Quién lo dijo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido? ¿Alguien murmuró por ahí? Hermano Johnny, ¿qué dijo? Borrados del mapa, dice el hermano Johnny. ¿Alguien sabe qué es estar destituido? Estar fuera del alcance de Dios, ¿verdad? Eso era lo que usted y yo, esa era la condición en la que usted y yo nos encontrábamos. Porque por cuanto todos, dice, somos pecadores.
¿verdad? Y aunque usted y yo en su vida no hubiéramos cometido pecado, pero con solo el hecho de traer el pecado que fue imputado, el pecado que cometió Adán y Eva, desde ahí, simplemente con ese pecado, usted y yo estábamos destituidos. No podíamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no puede habitar a donde hay pecado. Él no puede habitar a donde habita el pecado. Por eso estábamos destituidos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, nosotros íbamos rumbo a la condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesús nos ha perdonado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Las cartas pequeñas de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar con la lectura, se pone en pie y con voz de mando y trompeta de Dios lo lee, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Usted y yo íbamos rumbo a la condenación eterna, pero nuestro Señor Jesús nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él es el abogado que tenemos ante el Padre Celestial. Nos sigue diciendo ahí en el Salmo, volvamos al Salmo 103, y nos dice, ¿verdad? Que Él es el que sana todas, dice, todas tus dolencias. La parte B del versículo 3 dice, el que sana todas tus dolencias. Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, nuestro Señor, ¿verdad? Desde allá en el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, nos prometía traer sanidad, traer revelación, traer abundancia de paz. Y eso lo podemos tener, lo podemos disfrutar ahora que estamos en Cristo. Y no es que vamos a estar libres de problemas, no. Yo creo que todos acá tenemos problemas. Y quizás si nos ponemos a contar, ¿verdad? Uno va a ser peor que el del otro. Y una competencia. No, el mío es más grande. No, el mío es más grande. Tenemos el caso de nuestra hermana Silvita, ¿verdad? Está batallando, ahorita ella se encuentra luchando, pero ahí la tenemos, ahí la vemos, no la vemos que ella ande atribulada, la vemos con paz. ¿Por qué? Porque ya ella, ¿verdad? Está descansando en esas promesas que nos ha hecho Dios. No la ha hecho un hombre, no la ha hecho el pastor, no la ha hecho un líder, la ha hecho Dios. Y Él dice que Él es el que nos trae sanidad y Él es el que nos trae también revelación y abundancia de paz. Entonces nos dice acá, Él es el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, no dice pocas, no dice aquellas enfermedades, ¿verdad? Que son más fáciles de curar, pero aquellas que son terminales, aquellas que son un diagnóstico, ¿verdad? Que no es nada alentador, con ellas no. Nuestro Dios es el Dios que da la vida. Y Él todo lo puede. Y si Él nos dice que Él es el que nos trae sanidad, usted y yo tenemos que confiar y tenemos que creer. ¿Por qué? Porque fiel es quien lo ha prometido. Porque Él no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Y nos dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Esas dolencias físicas y dolencias del alma, ¿verdad? Porque hay dolencias físicas, pero también hay dolencias del alma. Y fíjense que a veces son más terribles esas dolencias del alma. Y lo podemos ver nosotros con esos ancianos que están ahí a la par. Podemos ver que lo llegan a dejar, cuando a ellos lo llegan a dejar ahí, muchos de ellos llegan bien robustos, bien llenitos de vida. Pero donde ha transcurrido 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya no son los mismos. Todos decaídos. Todos decaídos. ¿Por qué? Porque tienen dolencia en su interior, ¿verdad? Porque ustedes creen que ellos no sienten que sus hijos simplemente hayan querido deshacerse de ellos y hayan venido a meterlos ahí a ese lugar después de que estas personas, ¿verdad? Quizás dieron el todo por sus hijos.
Tal vez no fueron los padres perfectos, pero lucharon por ellos. Y nosotros vemos cómo muchos de ellos mueren ahí, ¿verdad? Mueren de tristeza, mueren de ese dolor. Yo les comentaba de que el domingo antepasado que estuvo lloviendo, me conmovió la hermana Lucila. Nomás llegamos y ella se levantó y llega donde mí y me dice, hermana, ¿cómo está su mamita? Y yo, para mejor ella, dije yo, pero ni en la iglesia no me preguntan por mi mamá. Son bromas. Pero me conmovió porque me dice, ¿cómo está su mamita? Ay, hermana, le digo yo, echándole ganas por vivir, me dice. Sí, le digo yo. No, me dice, primero Dios, que Dios, me dice, la va a sanar. Gracias, hermana Lucila. Pero a mí hasta me dieron ganas de llorar, ¿verdad? De ver la actitud de la ancianita. Luego, ya casi para terminar el culto, me dice, me llama. Y llego ahí donde ella está sentadita y me dice, mire, ¿y solo aquí estará lloviendo? No, hermana Lucila, yo creo que es en todo el país. Ay, no. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué se aflige? Es que no va a trabajar mi hijo, no va a ganar mi hijo para su comida porque él es fotógrafo. Y yo, miren, si no me puse a llorar, porque tampoco puede ir uno a llorar ahí en delante de ellos. Y se supone que les tenemos que llevar consuelo y fortaleza, no llorazón. Pero dije yo, ¿cómo es posible que el hijo no tuvo corazón para venirla a dejar acá? Y no, ni siquiera venirla a ver, y ella está pendiente, está preocupada por su hijo. Entonces Dios acá nos promete de que no solamente va a sanar las enfermedades físicas, no digamos nuestras porque no son de nosotros. Cuando decimos mi enfermedad o cuando decimos nuestras enfermedades, le estamos dando poder para que esa enfermedad se arraigue más. Esas enfermedades no son de nosotros porque Cristo Jesús la llevó en su cuerpo. Entonces nos dice acá, ¿verdad? De que Él sana todas las dolencias físicas y las dolencias del alma. Esas heridas de abuso, esas heridas que muchas veces usted, amada hermana, puede tener, ¿verdad? Que se las ha causado ese esposo que la maltrata, ese esposo que maltrata a sus hijos. Pues Dios también puede sanar esas heridas. Dios puede sanar esas dolencias. También para aquellos que también reciben palabras que no hieren. Esas palabras que muchas veces, más que todo, lo cometemos los padres, de decirle a nuestros hijos, sos un bueno para nada, sos un inútil, no vas a lograr nada en la vida. Debemos de tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque las palabras quedan marcadas, las palabras hacen marca, las palabras hacen huella. Un golpe, un cinchazo, se borra. Se borra, quizás puede durar 15 días, 22 días, un mes, pero las palabras, esas palabras se quedan impregnadas para toda la vida. Pero Cristo Jesús puede dar esa sanidad también para esas heridas que tal vez te pudieron haber causado tus padres. Por eso nos dice ahí el versículo 3, que Él es el que sana todas tus dolencias. Todas, no algunas, sino que todas. ¿Qué más? Sanidad física de cualquier enfermedad. Cualquiera que sea el diagnóstico o el pronóstico que el médico haya dado. Tal vez el médico ha dicho, ¿verdad? Te doy 6 meses, te doy 1 año, te doy 3 meses, te doy 1 mes. Eso es lo que el médico puede decir. Y lo hablábamos el día miércoles, dice una hermana, que el martes había ido al Rosales. Le habían dejado casi de hace 1 año la cita. Y va, y solo para que le dieran su diagnóstico, ¿verdad? Bien desalentador. Y le van saliendo con ibuprofeno. Y entonces y le decimos, ¿verdad? Bueno, el médico puede decir eso, pero acuérdese que nosotros no dependemos del médico. Nosotros dependemos de Dios. Y Él conoce su corazón y Él ve que su vida es una vida útil, que le está sirviendo a Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que Dios puede sanar todas esas enfermedades. Dios no ha perdido ninguna batalla hasta este día, y la que usted y yo estamos librando no va a ser la excepción, tampoco la va a perder. Tampoco la va a perder, aunque el médico diga, ¿verdad? No, mira, ya no tenés cura. Pero si Dios dice, ¿verdad? Como dice allá en Ezequiel,
hace una analogía y dice, ¿verdad?, de que la nación de Israel fue dada a luz, pero que no hubo quien se compadeciera de ella, sino que la dieron a luz y quedó tirada ahí en el campo, expuesta a todos los peligros de las aves y de las fieras, y que cualquiera podía decir, no vas a vivir, vas a morir, porque no hubo quien se compadeciera, porque no hubo quien limpiara, ¿verdad? Es una analogía, pero dice de que la palabra de Dios dijo, no morirás, sino que vivirás, y vas a vivir para contar las glorias y las maravillas que Dios hace en tu vida. Para eso vamos a vivir, para contar lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Pero también si usted lo cree, porque si usted no lo cree, ¿verdad?, tampoco. Aunque el médico diga no, tenemos allá en Santo Domingo a la hermana Sonia Margarita Rivas, desahuciada. Le dijo al médico, mira, aunque te operemos, no hay sanidad. No hay sanidad. Ese cáncer es un cáncer agresivo. Que la mujer se tenía que levantar y ella me contaba que empapaba una grande toalla y la ponía en el colchón y se acostaba, y al ratito la toalla estaba hasta tostada. Y así, ni dormía la mujer levantándose, porque dice que era un fuego que sentía que le quemaba a ella su cuerpo. Y solo poniendo esas toallas ella sentía un poco. El médico le había dicho, no hay sanidad aunque te operemos. Pero alguien acá se dio cuenta, me dice, hermana, vamos a orar. Fuimos, se ganó a la familia para Cristo. Se ganó a ella, sus 2 hijos, el papá. Y ella se sometió, ¿verdad?, al tratamiento. Y para gloria y honra de Dios, ella fue sanada de ese cáncer. Dios extirpó ese cáncer y ella vino, cuando estábamos allá por el campito, ella vino a dar el testimonio, ¿verdad?, de la sanidad. Ella dio el testimonio allá en el Instituto de Santo Domingo, donde ella, no sé si todavía es la directora, pero ahí en una escuela de padres ella dio el testimonio después de que el médico le había dicho, no hay sanidad aunque te operemos, ¿verdad? Pero como usted y yo no vivimos por la palabra del hombre, usted y yo vivimos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No vivimos por la palabra del hombre, vivimos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también es acá por el campito, en ese mismo año. De hecho, el hijo de esta hermana servía acá con nosotros. Hoy ya tiene quizás como 1 o 2 años que ya no se congrega acá con nosotros. Ella igual, con lupus. Y como que era un muñequito de trapo, ella no podía ni siquiera agarrar una tacita plástica con agua porque se le caía. Ella no podía llevar la mano a su cabeza para peinarse. La nuera, una mujer de bendición, porque ella la peinaba y ella estaba ahí ayudándole a vestirse. Y pues no solamente la enfermedad había hecho destrozos en ella, sino que también ella se estaba destrozando emocionalmente, ¿verdad? Por de verse cómo la enfermedad la estaba consumiendo día con día, cómo aquellas manchas aparecían en su cuerpo, cómo aquellas se le iban haciendo más grandes. A veces ella llamaba un taxi y iba para el hospital y solo a que la regañaran, solo a que le dijera a la doctora, ¿y por qué venís? Si vos bien sabés que esa es una enfermedad incurable y bien sabés que no te vas a curar. Pero ¿sabe qué? Esa mujer que le dijo eso fue a la misma mujer que Dios utilizó para que le certificara su sanidad cuando Dios obró también la sanidad en nuestra hermana Esther Patricia Campos. La misma mujer que la regañó esta vez, que por qué había ido si no le tocaba control. ¿Por qué has venido si bien sabes que de esa enfermedad te vas a morir? Porque es una enfermedad incurable. A esa misma mujer utilizó Dios cuando nuestro Señor había hecho el milagro y ella misma le dio aquel papel donde certificaba que ella estaba limpia de lupus. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Por qué? ¿Qué dice Él? Él es el que sana todas tus dolencias. Todas. ¿Qué más sana? El abandono, las traiciones. Tal vez, ¿verdad?, se pueden sentir heridos porque fueron abandonados, porque fueron traicionados por su cónyuge, porque fueron abandonados por sus padres. Pero ¿qué nos dice el Salmo 27:10? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Isaías 49:15 dice, olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque se olvide ella, yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor.
Así es de que Él es el que puede sanar todas estas dolencias, todas estas heridas. Nos sigue diciendo, mire, en el versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. El salmista hace énfasis en la palabra rescatar. Rescatado es recuperar o por la fuerza o por dinero una cosa o una persona de la otra que se había apoderado. Eso es rescatar. Redimir significa volver a comprar algo que se había perdido. Eso es redimir. Entonces acá nos dice el versículo 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que nos ha redimido a usted y a mí. Hay una ilustración bien preciosa de un niño que su papá era carpintero y el niño con los pedacitos de madera que le sobraban al papá, él hizo un barquito y iba siempre a jugar a la orilla, ¿verdad? Del río. Iba él todos los días a jugar, pero un día se le fue el barquito. Y por más que el niño corrió detrás del barquito, no lo pudo alcanzar, se le fue. Y el niño lloraba y lloraba por su barquito, ¿verdad? Y él pues creció y a él de lo que le daban para llevar a la escuela, él guardaba en una alcancía. Él creció y ya siendo joven, una vez va al pueblo y llega a una juguetería y ve ahí el barquito. Y él cuando vio el barco lo reconoció y dijo, es mi barquito. Y entró a la juguetería y le dice al dueño de la juguetería, ese es mi barco. No, le dice el señor de la tienda, es mío, porque está acá en mi tienda. No, ese es mi barco, yo lo hice. Mi papá tenía una carpintería y con los pedacitos de madera que sobraban, yo lo hice. Sí, pero fue tuyo, pero ahora es mío. Ahora si lo querés tener, tenés que comprarlo y vale tanto. Y dicen de que aquel niño salió corriendo inmediatamente para su casa a buscar su alcancía, la quebró y sale él muy contento a comprar el barquito. Eso sucedió con usted y conmigo. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos formó, pero un día usted y yo nos fuimos de Él. Un día usted y yo nos apartamos de Él, ¿verdad? Pero Él no dejó de reconocernos. Él sabía de que usted y yo éramos propiedad de Él. Y al igual que ese niño fue a quebrar su alcancía y llevó el dinero para volver a comprar aquel barco, Él no fue a quebrar ninguna alcancía, sino que nos envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a dar su vida y a derramar su sangre en la cruz para volvernos a comprar a usted y a mí, a hacernos propiedad de Él. Aquel niño se fue feliz con su barco, ¿verdad? Porque eso significa redimir. Dice el versículo 4 que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Fíjense de que hay en el idioma griego hay 3 palabras que se utilizan para hablar acerca de la redención. Y la primera es la palabra agorazo. Y agorazo es comprar en el mercado. Por ejemplo, un hombre que va y compra esclavos pagando el precio. Los que compró le pertenecen y si él lo desea, puede venderles. Fue el caso de José. Usted recuerda allá, por el capítulo 37, comienza la historia de José, que dice de que sus hermanos intentaron matarlo, pero no pudieron, ¿verdad? Porque cuando Dios tiene su mirada puesta sobre usted y sobre mí, por más que Satanás quiera acabar con nuestra vida, Dios no lo permite, Dios no deja. Y Dios siempre pone circunstancias para librarnos a usted. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice de que la cisterna estaba seca. Entonces la sacan de aquella cisterna y lo venden a una caravana de ismaelitas. Aquella caravana lo compra. Ya les pertenecía a ellos. Pero ¿qué sucedió? Cuando ellos llegaron a Egipto, lo vendieron. Entonces eso es lo que significa la palabra agorazo, ¿verdad? Cuando alguien va, compra esclavos, ahora son propiedad de él. Y si él quiere, los puede volver a vender, ¿verdad? Cristo pagó el precio de nuestra redención. 1 Corintios 6:20. La segunda palabra es exagorazo. Y exagorazo significa comprar del mercado para uso propio y no venderle de nuevo.
Esto significa que el creyente con Cristo nunca más puede ser esclavo del pecado. Si usted y yo hemos sido comprados por nuestro Señor Jesucristo, ya le pertenecemos a Él. Y usted y yo no podemos ser más esclavos del pecado. Usted y yo, si estamos en Cristo, no podemos ser esclavos del pecado. Y si vivimos pecando, hagámonos un acto examen. Meditemos, porque puede ser entonces que realmente no hemos conocido a Cristo. Si usted y yo vivimos pecando, puede ser que no hayamos tenido un encuentro genuino con Cristo. Si usted y yo nos deleitamos en el pecado, no hemos conocido a Cristo, no hemos nacido de nuevo. No nos gusta, ¿verdad? Porque no nos gusta que se nos predique la verdad. Nos gusta que se nos diga mentira. Si hemos sido comprados por Cristo y está Cristo con nosotros, ya no podemos deleitarnos en el pecado. No podemos vivir pecando. Pecamos de vez en cuando, pero no es que vivimos pecando. No es que nos gocemos, no es que nos deleitemos pecando. Pecamos de vez en cuando, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, ya no son pecados de muerte. Son pecados porque muchas veces nos enojamos con nuestros hijos, porque tal vez no hicieron el oficio, porque tal vez no sacan las notas que usted y yo esperamos, y les reclamamos y les decimos, ¿verdad? Que ellos pues no trabajan y no hacen nada más y que tienen todo el deber de sacar buena nota. Y muchas veces nos enojamos con ellos y quizás les levantamos la voz y ahí ya estamos pecando, ¿verdad? Pero no es que nos deleitemos en el pecado. Entonces, esa es la segunda palabra. La tercera palabra es lutrón o apolutrosis, que significa redimir en el mercado, y libertado, libertad por medio del precio del rescate. Veamos qué nos dice Efesios 1:7. ¿Alguien me ayuda ahí que no sea el hermano Mario? ¿Alguien más que me ayude con Efesios 1:7? Efesios 1:7. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, ¿verdad? En Él, usted y yo hemos sido redimidos, ¿verdad? Entonces, por eso no debemos de olvidarnos de todos los beneficios que nuestro Señor ha traído a nuestra vida. La humanidad se ve en la Biblia siendo esclavos del pecado. Romanos 6:16. ¿Alguien me ayuda con Romanos 6:16? ¿Quiere tener usted la bendición de leer la palabra de Dios? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? Dice, ¿verdad? De que al que usted y yo le obedecemos, de ese somos esclavos. Si usted y yo le obedecemos al pecado, ¿de quién somos esclavos? Del pecado. Si usted y yo vivimos practicando el pecado, somos esclavos del pecado. Decía una hermana el martes en el ayuno que ella escuchó una predicación y que el pastor en esa predicación decía que hay hijos de Dios y que hay hijos de Satanás. Y dijo la hermana que ella no estaba de acuerdo en eso, dijo. ¿Verdad? Porque Satanás, dijo, no tiene poder para crear, que el único que ha creado es Dios. Es cierto. Es cierto, Dios es el único que tiene poder para crear. Pero cuando una persona hace lo que Satanás quiere que esa persona haga, esa persona es hija de Satanás. Nos guste o no nos guste. Parezca duro o no parezca duro, pero tenemos que hablar la realidad. Y en Juan 8 lo dice. Pues Jesús les dijo a aquellos fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras que Satanás hace, ellos hacían. Entonces ahí está bien claro de que sí hay hijos de Dios y hay hijos del diablo,
¿verdad? Y no es porque Dios los haya hecho, ¿verdad?, para que fueran hijos del diablo. No, es por una decisión voluntaria que cada persona toma de practicar el pecado y de darle la espalda a Dios, como lo veíamos hace un momento, ¿verdad? No, usted y yo, mire, hemos sido redimidos, pues Cristo pagó el precio por el rescate. Y ese precio fue su muerte. Gálatas 1:4. Revisemos Gálatas 1:4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Dice la Reina Valera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esos son los beneficios que usted y yo jamás debemos de olvidar. En el versículo 4 también nos dice de que, del Salmo 103, nos dice de que Dios nos corona de favores y misericordia. ¿Qué es favor? ¿Alguien sabe acá qué significa la palabra favor? Favor es dar ayuda, proveer ventajas especiales, recibir un trato preferente, ¿verdad? Nos dice ahí el versículo 4 de que Dios a usted y a mí nos corona de favores y misericordia. La misericordia es un regalo inmerecido. La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que usted y yo nos merecemos. Él no nos paga conforme a usted y yo merecemos. Usted haga la de David. Ajá. Dice el versículo 5 del Salmo 103. El 5. Él sacia de bien. Dice el que sacia de bien tu boca. Ese milagro que usted está esperando, esa respuesta que usted espera, la respuesta que yo espero, Dios va a saciar de bien nuestra boca y vamos a pasar acá o ahí quizás le vamos a llevar el micrófono y usted y yo vamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de esa manera es como Él llena de bien nuestra boca, ¿verdad? Cuando recibimos esos milagros de parte de nuestro Señor. Dice también de que Él es el que sacia, dice, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué precioso, ¿verdad? Porque ahí también nos promete que nos va a renovar. Dice de que Él es el que va a saciar de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. El águila en la especie es la ave que más longeva. Es el ave que llega a vivir 70 años. Pero cuando el águila tiene aproximadamente 40 años, tiene que tomar una decisión bien severa. Usted y yo, como hijos de Dios, a veces tenemos que tomar decisiones severas, pero que al final van a ser para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro bien espiritual. El águila, cuando llega aproximadamente a 40 años, él ya no puede cazar porque el pico se le ha doblado, se le ha encorvado. Sus uñas o sus garras se le ablandan, entonces tampoco puede, ¿verdad?, cazar y destrozar, no puede. No puede. Sus plumas se le vuelven de tan viejas, el plumaje se le hace bien pesado y se le dificulta volar. Como muchas veces usted y yo nos sentimos. A veces sentimos de que ya no podemos avanzar. A veces sentimos que ya no podemos más. A veces quizás hemos sentido ganas de tirar la toalla. A veces quizás hemos dicho, me iba mejor en el mundo y ahora que estoy en Dios veo que todo me va peor.
Muchas veces usted y yo quizás hemos querido irnos, como muchos que antes se congregaban, ya no están, se fueron a la católica o se fueron al mundo. Entonces el águila toma esa decisión severa y él se va a las montañas, se va a aquella soledad y allá comienza a golpear su pico contra las piedras, contra las peñas. Comienza a golpear y a golpear. ¿Usted cree que no le duele a ese animalito? ¿Cree usted que no le duele cuando está golpeándose para quebrar su pico y que se le caiga? A usted le duele, ¿verdad?, ese proceso que está pasando. A mí me duele el proceso que estoy pasando. A usted le duele ese proceso que está pasando. A usted le duele esa dificultad. A usted le duele ese problema que ahorita usted está enfrentando. Pero por muy doloroso que sea, Dios tiene un propósito. Después este animal se arranca también, ¿verdad?, sus uñas y se queda. Cuando el pico nuevo comienza a salir, cuando sale ese pico nuevo, él comienza a arrancarse pluma por pluma. Pluma por pluma, como cuando usted y yo estamos pelando el pollo, ¿verdad?, que lo estamos desplumando. Y así queda el águila, como que es un pollo todo pelado. Está solo, está sufriendo, está con dolor. ¿Sabe? No hay amigos. No hay amigos. Ni los hermanos, gloria a Dios. Porque eso nos enseña a que nuestra total dependencia tiene que estar en Dios y no en los hermanos. Si usted está esperando en el hermano, ya la regó. Y yo se lo decía un día a la hermana. Eso está como que yo me enojara porque nadie me pregunta por mi mamá. Si yo sé que el trato es entre Dios y nosotros. No es con ustedes. Es entre Dios y sus hijas. ¿Por qué me voy a enojar yo que nadie me pregunte por mi mamá? ¿Por qué me voy a enojar yo que nadie la llegue a ver? No tengo por qué enojarme. Porque es un proceso que Dios nos está haciendo pasar tanto a mi madre como también a nosotros. ¿Sabe cuánto tiempo pasa el águila allá en esa soledad? Que si ese animal pudiera hablar, gritara del dolor. Pasa 150 días, 5 meses. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en ese problema. No sé si es un mes, no sé si son 2 meses, no sé si son 3, si son 6, si es un año. Pero vas a esperar el tiempo que Dios sabe que es necesario que tú esperes. ¿Y sabe qué? Después de esos 5 meses sale aquel plumaje. Salen aquellas nuevas plumas. Y entonces ahí, mire, el águila renueva una vez más su vuelo. Usted y yo no vamos a estar todo el tiempo en ese desierto. Usted y yo no vamos a estar en esa prueba todo el tiempo. Dios nos está preparando, Dios nos está renovando, Dios nos está transformando. Y así como el águila se renueva en ese vuelo, así también usted y yo nos vamos a levantar por el poder del amor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a levantar a usted y a mí, y usted y yo vamos a ver las glorias y las maravillas de Dios en nuestras vidas. No olvidemos ninguno de los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que obtuvimos a través de ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Vamos ahora.